déjeme recordarle, refrescarle brevemente cuáles son las posturas escatológicas que podemos ver en la iglesia de hoy, ¿no? Tenemos, por ejemplo, rápidamente lo comento porque no es el tema, también tengo un estudio de esto. Tenemos el amilenialismo, que son los creyentes, mayormente nuestros hermanos que vienen de iglesias históricas, la iglesia reformada, congregacionalistas, pudiéramos decir puritanos, presbiterianos, algunos, todos los calvinistas más bien se apegan a la postura amilenial. Ellos no creen que el milenio sea un periodo futuro, no creen tampoco que el milenio sea un tiempo literal de 1000 años. Para ellos, el milenio es un tiempo simbólico, ¿no? Y el milenio es un tiempo presente también, o sea que el milenio para ellos es el gobierno espiritual de Cristo, es el gobierno espiritual de Cristo desde su resurrección, desde su ascensión hasta su regreso. Por lo tanto, el amilenialista forzosamente es postmilenialista también, porque el postmilenialista cree que Jesús regresa después del milenio. Los amilenialistas creen que Satanás está atado, actualmente que no está con libertad de operación, ¿ok? Y también son preteristas, es decir, que las profecías de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, no son futuras, sino todo lo contrario, sucedieron en el siglo I en su gran mayoría, ¿ok? Para ellos el rapto y la segunda venida son un mismo evento y sucede al final del milenio. Y algunos amilenialistas tampoco creen en el rapto. Bueno, esta es la postura amilenial. Luego tenemos la postura postmilenial, que es la postura menos aceptada, difundida en la iglesia, pero bueno, vamos a mencionarla. El postmilenialismo, como su nombre lo dice, Cristo regresa después del milenio. En esto concuerdan con los amilenialistas. Tampoco cree en un milenio literal como los amilenialistas, cree en un milenio futuro, o ya sea simbólico o literal, que después de la era evangélica, todo el mundo se convertirá en cristianos, ¿verdad? Todos seremos cristianos y Jesús regresará después de ese periodo. Bueno, encuentro bastante problemática esta postura. La postura amilenial la encuentro con muy poco fundamento bíblico, ¿ok? Y luego tenemos la postura premilenial. La postura premilenial tiene dos escuelas, se divide en dos escuelas, el premilenialismo clásico y el premilenialismo dispensacional, ¿ok? Obviamente yo soy premilenialista dispensacional. ¿Cuál es la diferencia? Ambos creen que Cristo regresa antes, por eso premilenio, antes del milenio, solo que el milenialismo clásico, Spurgeon fue uno de sus grandes, él tenía esta postura, el rapto y la segunda venida de Cristo son un mismo evento y sucede después de la tribulación. Es decir, ellos creen que la iglesia atraviesa la tribulación y luego viene el milenio, ¿ok? El milenio puede no ser literal, también ellos creen. Y la diferencia con el premilenialismo dispensacional es que el rapto y la segunda venida de Cristo en el premilenialismo dispensacional son dos eventos distintos, separados por un periodo de 7 años. Esto es lo que nosotros creemos. Bueno, esto es lo que yo creo, ¿ok? Y eso es lo que predico en la iglesia, ¿ok? Quiero aclarar que, bueno, no vamos a dividirnos por tener posturas distintas. Si alguien del liderazgo, bueno, tiene una postura distinta, no es una materia, es una diáfora, ¿ok? Las posturas dispensacionales, las posturas, perdón, escatológicas son adiáfora, materias de escasa trascendencia que es mejor tolerar. Ok, en el premilenialismo dispensacional, el milenio es un periodo literal que sucede después de la segunda venida de Cristo. Aquí, dentro del premilenialismo dispensacional, tenemos dos posturas. Tenemos el pretribulacionismo, no quiero confundirlo, y los tribulacionistas, ¿ok? Vamos a hacer un esquema mental rápido. Amilenialista no cree en el milenio es un gobierno literal, es un gobierno espiritual de Cristo desde la ascensión hasta su regreso. Postmilenialistas creen que Jesús viene después del milenio
que va a haber un periodo, el milenio va a ser un periodo de la victoria del cristianismo en el mundo, va a haber el mundo entero va a ser evangelizado y luego regresa Cristo. Premilenialista cree que Cristo regresa antes del milenio, ¿ok? Antes del milenio regresa Cristo y hay dos escuelas. El premilenialista clásico cree que Cristo regresa. A ver, aquí tengo una gráfica, nos puede ayudar a entender. Aquí está. Bueno, Cristo regresa en el premilenialismo clásico. El rapto y el regreso de Cristo son un mismo evento, ¿ok? El rapto y el regreso de Cristo son un mismo evento que suceden después de la tribulación, ¿ok? Y luego viene el milenio. En el premilenialismo dispensacional, la segunda escuela premilenial, el rapto y la segunda venida de Cristo son dos eventos distintos, ¿ok? Que suceden, viene el rapto es un rapto invisible, la iglesia es tomada de la tierra, ¿ok? Y luego viene un periodo de tribulación y luego regresa Cristo, ¿ok? Regresa Cristo. Este es el premilenialismo dispensacional. Pero el premilenialismo dispensacional tiene dos posturas. Pretribulacionistas, los que creen que yo soy pretribulacionista, también lo estoy manifestando. El pretribulacionismo cree que el rapto es antes de los 7 años de tribulación y está el tribulacionismo que cree que la iglesia atraviesa parte de la tribulación. Pretribulacionista, la iglesia no pasa la tribulación, es raptada antes. Pretribulacionistas, la iglesia no pasa en la tribulación, es arrebatada antes. Tribulacionistas, la iglesia atraviesa parte de la tribulación y es raptada durante. Si usted ha visto la película Dejados Atrás de Kirk Cameron, bueno, esa es una película premilenialista, dispensacional, pretribulacionista, porque los santos, la iglesia fue raptada antes de la tribulación, ¿ok? Esta trilogía de 3 películas que se hizo en los años 90, bueno, es una película interesante, véala si no la ha visto, y allá el rapto viene antes y luego viene la tribulación, ¿ok? Luego viene la tribulación. Por lo tanto, esa película es pretribulacionista, es premilenialista dispensacional, pretribulacionista, ¿ok? Y una nota, no hay post-tribulacionistas, porque en todo caso son los premilenialistas clásicos que creen que Cristo, que el rapto y la segunda venida de Cristo vienen al final de la tribulación. Muy bien, este es el esquema del pretribulacionismo, ¿ok? Tenemos aquí en donde dice la era de Israel, podemos ver la quinta dispensación, ¿verdad? Dentro del dispensacionalismo, la quinta dispensación, la dispensación de la ley, donde Moisés pone la ley, y bueno, el trato de Dios para con su pueblo es con Israel a través de la ley de Moisés, la ley mosaica, los sacrificios, el sacerdocio levítico, la adoración en el templo, etc. Cristo viene durante el periodo de la ley. Y cuando Cristo muere en la cruz, Cristo termina allá el periodo de la ley. Ahí termina, porque Cristo hace un nuevo pacto, ¿no es cierto? Hace un nuevo pacto en la última cena. Esta es la sangre de mi pacto que por ustedes es derramada, del nuevo pacto. Entonces empieza una nueva dispensación. Y el pueblo de Dios en la nueva dispensación, en la sexta dispensación, ya no es Israel. Ahora es la iglesia. El Israel espiritual es la iglesia. Los hijos de Abraham espirituales son la iglesia. El judío real es espiritual. Entonces estamos en el periodo de la iglesia. Esta era de la iglesia va a terminar aquí, en el rapto va a terminar. ¿Ok? Entonces vemos en el pretribulacionismo que la iglesia es raptada antes de el rapto. Luego hay un
periodo de 7 años de tribulación, que bueno, el periodo de 7 años es debatible también, ¿ok? Luego el regreso de Cristo y viene el juicio del falso profeta, la bestia, y Satanás es encarcelado, ¿ok? Y luego viene el milenio y el juicio final es después del milenio, ¿ok? El estado eterno viene después del juicio final. Después del juicio final viene el estado eterno. Este es el esquema premilenialista, dispensacional, pretribulacionista, milenialista. Eso es lo que yo creo. Esta es mi postura, ¿ok? Y bueno, yo encuentro esta postura como la más apegada a la Biblia, ¿ok? Muy bien, ahora voy a contarle, voy a decirle ¿por qué? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué soy dispensacionalista? Porque creo que está dividida la historia de la humanidad en 7 periodos administrativos para la gracia de Dios y es importante el estudio exegético de la palabra de Dios tomando en cuenta el contexto dispensacional. Ok, 1. 2. Soy milenialista porque yo creo literalmente en un periodo de 1000 años, el cual está en el futuro y será un gobierno terrenal de Cristo, ¿ok? Un gobierno terrenal de Cristo que va a durar 1000 años, que no es todavía el estado eterno, y vamos a reinar con Cristo después de la tribulación. Ok, soy premilenialista porque creo que Cristo regresa antes del milenio, ok, pero no soy premilenialista clásico, ok, no soy premilenialista clásico. ¿Por qué? Porque no creo que el rapto y la venida de Cristo sean el mismo evento, ni que suceden ambos después de la tribulación, ni creo que la iglesia va a pasar la tribulación, ¿ok? Entonces, no soy premilenialista clásico, soy pretribulacionista dispensacional, soy pretribulacionista dispensacional porque creo que el porque creo que el rapto viene antes de la gran tribulación, ¿ok? No soy tribulacionista. No creo que la iglesia pase parte de la tribulación. Y ahora voy a explicar por qué. Dejé de último el punto pretribulacionista porque es el que más lleva, porque si entendemos el pretribulacionismo, pues ya todo lo demás se ordena. Todo lo demás queda ordenado. Mientras no entendamos el pretribulacionismo, entonces no está ordenado todo nuestro esquema, ¿ok? Así que es importante. Olvidé traer mi Biblia, voy a buscarla, no se mueva de allá, no se mueva de allá, voy a buscar mi Biblia. Ok, aquí está mi Biblia, voy a ponerme, perdón si hay un ruido en el micrófono, es que olvidé poner mi Biblia aquí. Ok, porque vamos a necesitar la Biblia. Bueno, voy a darles algunos argumentos a favor del pretribulacionismo, ¿ok? A favor del pretribulacionismo. Argumento número uno, si tienen donde apuntar, la salvación de Cristo es plena, ¿ok? Argumento número uno, la salvación de Cristo es plena. Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Voy a leer para ustedes. Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Mire lo que dice. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos va a librar, vamos a esperar a Jesús, ¿ok?
¿Para qué va a venir Jesús? Él nos va a librar de la ira venidera. Entonces, este versículo es pretribulacionista. Está diciendo que Cristo va a venir a librarnos de la ira venidera. Va a haber una ira venidera, ¿ok? Pero Cristo nos libra, es decir, nos recoge de la tierra antes de la ira venidera, ¿ok? Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 9, 5 del 1 al 9, estoy en el argumento 1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Ok? ¿Qué está haciendo uno en la noche? Está durmiendo, está descansando, está en su casa, no está en persecución, no está, no sé, haya atribulado. Ok, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Se puede decir paz y seguridad? ¿Se puede decir paz y seguridad en la tribulación? No creo que se pueda decir paz y seguridad cuando muere la tercera parte de la humanidad, cuando hay la caída por lo menos de 3 meteoritos, cuando vemos que a las aguas se amargan, cuando vemos el calentamiento del sol. No se puede decir paz y seguridad. ¿Cuándo se dice paz y seguridad? Ahora, en este periodo, cuando todavía la ira de Dios no se ha desatado. Entonces, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. En la tribulación, después de Apocalipsis 4, no vemos destrucción repentina, vemos destrucción tras destrucción, tras destrucción, tras destrucción, tras destrucción. No hay un periodo de paz y boom, viene la destrucción. Lo que está diciendo acá, que va a haber paz y entonces viene destrucción repentina. Entonces, este versículo sustenta la postura pre-tribulacionista. Ok, sigo adelante. Como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Ok? Y mira el verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es salvación? Salvación no es preservación. No es que Dios nos va a sostener dentro de la tribulación y a la mitad nos vamos. Por eso yo no soy tribulacionista. Yo creo que Dios nos levanta antes, ¿ok? Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces estamos teniendo una postura acá que está sosteniendo el pretribulacionismo. Ok. 1 Corintios 11, 31 al 32. 1 Corintios 11, 31 al 32. Ok, vamos a buscarlo. ¿Qué dice este versículo? Bueno, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Lo que está diciendo este verso es mejor que el Señor nos castigue. Es mejor que el Señor nos reprenda. Si nos examinamos, el Señor nos da vara como un papá responsable. Nosotros lloramos acá, sufrimos. Ay, perdí mi novio, perdí mi novia, perdí mi trabajo, esto, lo otro. Pero es mejor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, aquí está hablando de una disciplina paternal
No está hablando de un abandono en la tribulación. ¿Ok? Apocalipsis 3:10. Mire lo que dice Apocalipsis 3:10. Le escribe Juan, el apóstol Juan, a través de Cristo, o sea, más bien Cristo a través del apóstol Juan, a la iglesia de Filadelfia. ¿Qué le dice Cristo a la iglesia de Filadelfia? Le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Ok? No dice que te voy a guardar, te voy a sustentar, te voy a alimentar. No, yo te voy a guardar, te voy a guardar. Te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Bueno, algunas personas hoy en día están usando este versículo para el coronavirus, ¿no? Porque hay una prueba mundial, pero cristianos, hermanos, se están enfermando y están muriendo. Algunos dijeron, bueno, la Segunda Guerra Mundial es la prueba del mundo entero, de la hora de la prueba del mundo entero, pero ciertamente sabemos que la Segunda Guerra Mundial no estuvo en el mundo entero, ni siquiera estuvo en Estados Unidos. En América no hubo Segunda Guerra Mundial. Fue en Europa, fue en Asia, en algunas partes del norte de África, no fue en el mundo entero y murieron muchos cristianos. Entonces, podemos asumir que esta hora de la prueba del mundo entero pudiera ser la gran tribulación. Entonces, ¿por qué soy pretribulacionista? Argumento número 1, la salvación de Cristo es plena, nosotros no estamos puestos para ira. Muy bien, antes de pasar al argumento número 2, quiero contestar una pregunta de Karen Cárdenas. Dice: ira venidera implica entonces la tribulación y el juicio que no son un mismo evento, ¿verdad? Bueno, sí, un estudio más profundo dice que tribulación es una cosa y gran tribulación es otra cosa. Pero bueno, vamos a englobarlo todo como un periodo de juicios, ¿no? De juicios de Dios. Porque ni siquiera podemos definir en el libro de Apocalipsis dónde está la primera mitad y dónde está la segunda mitad. Entonces, vamos a englobarlo como un mismo tiempo de prueba. Ok, entonces, juicio, sí, juicio es ira divina, ¿no? Es la ira divina derramándose sobre la tierra. Nosotros ya somos salvos. O sea, en la concepción soteriológica, que es digamos, la teología sistemática de la salvación, no encaja el carácter de Dios con la salvación y luego pasas por la tribulación. O sea, analicemos qué es la tribulación. Son juicios sobre la humanidad impía. ¿Van a haber santos en la tribulación? Sí, gente que se va a arrepentir, gente que conoció a Cristo y se va a arrepentir durante, y el pueblo de Israel que se va a arrepentir durante. ¿Ok? Así que sí hay salvación en la tribulación, sí hay santos en la tribulación, pero la iglesia fiel, la iglesia real, la iglesia invisible es arrebatada antes de la tribulación. Entonces, ¿por qué se habla de 3 años y medio y 3 años y medio? Bueno, aquí tenemos una postura acerca de la semana 70, ¿ok? Bueno, no he entrado a ese tema, es un tema que yo podría darle un estudio completo. ¿Por qué? Porque muchos premilenialistas dispensacionales, yo no estoy muy definido en este punto, creen que la semana 70 del libro de la profecía de Daniel, del capítulo 9 del libro de Daniel, se refiere a este periodo de la tribulación. Entonces, allá el profeta Daniel dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ok, Daniel habla de la mitad de la semana. Ok,
pero no tiene mucho sustento, no tiene mucho sustento. No hay razón para separar las 69 semanas, luego meter un periodo de 2000 años y luego poner la semana 70. Entonces, hay que forzar un poco la escritura para creer eso, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se usa la mitad y la mitad, porque en el libro de Daniel, que se considera que la semana 70 es la semana de la tribulación, en el libro de Daniel habla de una mitad, ¿no? Habla de una mitad. Y también en el libro de Apocalipsis se habla de 3 años y medio, ¿no? Que Israel va a ser resguardado en el desierto 3 años y medio. Eso sí lo dice el libro de Apocalipsis, ¿ok? Pero no habla el libro de Apocalipsis de un segundo bloque de 3 años y medio. Entonces, bueno, es discutible, ¿ok? Puede ser la semana 70 de Daniel, sí, no estoy diciendo que no, puede ser. Puede ser la postura adventista, enseña que la semana 70 de Daniel sucedió en tiempos de Jesús. O sea, porque dice que el pacto será para con los muchos. Entonces, después de la resurrección del Señor, ¿ok? Bueno, viene la semana 69, se cumple con cuando se unge el santo de los santos, ¿no? Que es el bautismo de Jesús, y de ahí 3 años y medio, la cruz de Cristo, 3 años y medio, la salvación a los gentiles con el Cornelio, el primer gentil salvo, y el Espíritu Santo derramado sobre los romanos. Entonces, eh, ahí también pudiera cumplirse la semana 70. Entonces, eso es debatible, ¿no? De ahí sale los 3 años y medio y 3 años y medio, pero si analizamos Apocalipsis, solo vemos un bloque de 3 años y medio, no vemos el segundo bloque de 3 años y medio, y tampoco encuentro mucha razón para llamarle el primer bloque tribulación y al segundo bloque gran tribulación, ¿no? Vamos a llamarle la gran tribulación a todo, o la tribulación, ¿no? Digo, para que no tengamos alguna creencia que no esté muy fundamentada. Muy bien, vamos al segundo argumento entonces. Vamos al segundo argumento. ¿Por qué soy tribulacionista? Argumento número 1, la salvación de Cristo es plena, no somos puestos para ira. Esto contradice la idea de la salvación, que Él nos va a librar, ¿no? Si ya estamos perdonados, si estamos justificados, si Dios nos mira como mira a su Hijo Jesucristo, entonces nosotros no tenemos por qué pasar por todas esas calamidades que vendrán sobre el mundo entero. Argumento número 2. No aparece la palabra iglesia en Apocalipsis a partir del capítulo 4. Ok, la palabra iglesia aparece 19 veces, hermanos. 19 veces aparece la palabra iglesia en el libro de Apocalipsis. 18 veces aparece antes del capítulo 4 y una vez en el capítulo 22. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el apóstol Juan utiliza 18 veces la palabra iglesia? Y durante todo ese periodo no aparece la palabra iglesia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros, yo, como premilenialista, dispensacional, milenialista, pretribulacionista, creemos que Apocalipsis capítulo 4 es es una emulación, es una vivencia de Juan del rapto. O sea que Juan vivió el rapto, porque dice, vi una puerta abierta en el cielo y una voz que me decía, sube acá, fu. Entonces estaba yo en el espíritu. ¿Qué pasó allá? Hubo un arrebatamiento para Juan nada más, solo para Juan. Y entonces Juan empieza a narrar todo lo que ve. Y yo creo, bueno, esto igual es debatible, no es algo dogmático que así tenga que ser, pero yo pienso que lo que Juan vio es lo que nosotros vamos a ver.
¿Qué es lo que Juan vio? La adoración celestial, 24 ancianos, ¿no? Tirando sus coronas delante del trono, el trono de la majestad, ¿no? El arco iris, millones de ángeles, millones y millones de ángeles cantando. Y el Cordero aparece allá delante del trono, se le entrega el libro, ¿no? Y empiezan a abrir los 7 sellos. Bueno, yo creo que vamos a ver eso. Cuando nosotros seamos arrebatados, vamos a estar allá donde estuvo Juan, vamos a pasar las vivencias de Juan, ¿ok? Vamos a ver todo eso. Entonces, del capítulo 4 al capítulo 19, donde viene ya el milenio, 20, entonces no vemos la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la cosmovisión dispensacional, el pueblo de Dios en la quinta dispensación es Israel, en la sexta dispensación es el Israel espiritual, el cual es la iglesia, y en el periodo de la tribulación, en los 7 años de tribulación, el trato de Dios vuelve a Israel, vuelve a Israel. La iglesia ya no está en la tierra, la iglesia ya fue tomada, la iglesia ya fue tomada, así que el trato de Dios vuelve a Israel, ¿ok? Entonces, vamos a argumento número 2. La palabra iglesia no aparece en Apocalipsis 4, del 4 al 22. Usted va a ver el milenio en Apocalipsis 20, ¿ok? En Apocalipsis 20 vemos el milenio y en Apocalipsis 22, en el versículo 17, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Bueno, no apunté dónde está la palabra iglesia, pero aparece en el capítulo 22. Bueno, si alguien lo ve por allá, ahí me pasa el dato. En Apocalipsis 22 aparece la palabra iglesia también. Ok, está en el verso 16. Para daros testimonios de estas cosas en las iglesias, ¿ok? En las iglesias, ¿ok? En el verso 16. Ok, en el verso 16. Muy bien. ¿Por qué soy pretribulacionista? Argumento número 1, la salvación de Cristo es plena. No estamos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Y el tiempo tribulacionista es un tiempo completamente de juicios de Dios sobre la humanidad impía. Argumento número 2, no aparece la iglesia en Apocalipsis 4 al 22. Argumento número 3, el pretribulacionismo se ajusta mejor al carácter de Dios. Acá tenemos un dato importante, ¿ok? Tenemos un dato importante, que es el literalismo. El literalismo es tomar un versículo de cualquier parte de la Biblia y aplicarlo, ¿no? O sea, no hay un estudio exegético y lo aplico. Por eso los detractores del diezmo, ellos son literalistas, no hacen una correcta exégesis de ese mandamiento, porque ellos creen que el diezmo es de la ley. Entonces, al considerar que el diezmo es de la ley, y entonces dice, ya estamos bajo la gracia, ya no tenemos que diezmar. Pero el diezmo no es de la ley. El diezmo viene antes de la ley. Entonces, no hay una correcta exégesis a la hora de estudiar ciertos pasajes y entonces caemos en el literalismo, ¿ok? No puedes comer sangre, no puedes comer sangre porque la vida del hombre está en la sangre. Entonces los testigos de Jehová toman literal eso y ya no hay transfusión de sangre, ¿ok? Entonces, no caigamos en el literalismo, hagamos un estudio correcto. ¿Qué es lo que dice Salmo 119, 160? La suma de tu palabra es verdad.
y eterno todo juicio de tu justicia. O sea que de Génesis a Apocalipsis, el consejo de Dios es plasmado en toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, toda la escritura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que nosotros, que todo el consejo de Dios esté en armonía con todas las enseñanzas. Si, por ejemplo, yo agarro dos palitos, ¿ok? Y hago así, tic, tic, dos palitos. ¿Ok? Yo estoy pegándole a dos palitos, dos claves, ¿no? De madera, la estoy pegando. Pero si yo formo parte de una orquesta con 300, 400 músicos, tambores, trompetas, violines, arpas, esto, lo otro, voces, todos. Y todos tenemos partituras. Y el maestro de ceremonia, el maestro de orquesta empieza a hacer así. Todos tenemos que armonizar. Y si yo hago tic, 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 tic mal, pues va a sonar horrible. O si el trompetista, aunque sea muy bueno, toca otra nota, ya arruinó toda la sinfonía. ¿Por qué? Y es lo mismo con la Biblia. Tiene que haber una armonización de Génesis a Apocalipsis. Ok, entonces el pretribulacionismo se ajusta mejor al carácter de Dios. Noé y su familia fueron librados del juicio universal. No pasaron el juicio, fueron librados, ¿ok? Lot fue librado de Sodoma antes de la destrucción. Rahab la ramera fue librada antes del ataque de Jericó. ¿Ok? Según de Pedro 2, 6, 9 dice, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los impíos para el juicio. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que el carácter, digamos, global, general de Dios plasmado en la Biblia sustenta o respalda más la postura pretribulacionista. ¿Ok? Respuesta número 4, argumento número 4. Argumento número 1, la salvación de Cristo es plena, no somos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Argumento número 2, la palabra iglesia no aparece en Apocalipsis 2, hasta Apocalipsis 4, perdón, hasta el 20, que es el milenio. Argumento 3, el pretribulacionismo se ajusta mejor al carácter de Dios. Y argumento número 4, las respuestas de Jesús en Mateo 24. Ya no tengo mucho tiempo, yo quería abundar un poquito más en este punto. En Mateo 24, rápidamente le comento, vemos tres preguntas en el versículo 3. En el versículo 3, los discípulos le dicen al Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Número 1, ¿qué señal habrá de tu venida? Número 2, y del fin del siglo. Número 3. Tres preguntas, ¿ok? Si nosotros no somos observadores, vamos a agarrar el Mateo 24 y vamos a trazar una línea y vamos a decir, Jesús está hablando en orden cronológico, así, 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 así y así, ¿ok? Pero Jesús no hace eso. No entiendo por qué, pero Jesús no hace eso. Jesús va a responder primero la tercera pregunta. El fin del siglo. Jesús va a responder la tercera pregunta de los versos 4 al 14. De los versos 4 al 14, Jesús responde la tercera pregunta. Y dice en el 14, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es el fin? El fin de la dispensación de la gracia, es decir, el arrebatamiento viene al final. No es el fin del mundo, no es el juicio final, es el fin del siglo. ¿A qué le llaman siglo ellos? A la dispensación de la gracia, ¿ok? A la dispensación de la gracia. Ok, vamos a notar algo importante acá. Vamos a notar algo que viene en el verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué significa esto?
significa que la iglesia sí es perseguida por el mundo. Sí vamos a ser perseguidos, sí vamos a ser atribulados, sí vamos a ser odiados, sí nos van a meter en la cárcel, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán. A este todo el periodo se le llama principio de dolores, la preparación para el fin. O sea que nosotros sí vamos a ser atribulados, mas no entramos a la gran tribulación. Somos atribulados, perseguidos, encarcelados, limitados, no sé, criticados por el mundo. Eso sí lo pasamos. Por supuesto, lo estamos pasando. ¿Ok? Pero no entramos. Porque acá dice que será predicado el evangelio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Ok? No vemos después de Apocalipsis 4 un evangelismo de todas las naciones. ¿Dónde sucede el evangelismo de todas las naciones? Ahora, en el principio de dolores. En este tiempo, aquí sucede la prédica del evangelio en todo el mundo. Entonces Jesús contesta la tercera pregunta del verso 4 al verso 14. Ahí luego usted lo analiza en su casa. Luego Jesús responde la primera pregunta. Fíjese, Jesús responde la tercera pregunta, luego responde la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. Porque Jesús les dice, miren, no va a quedar piedra sobre piedra. De todo esto que ustedes ven, muy lindo, muy bonito, el templo muy grande, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo van a hacer estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. Y entonces Jesús responde la primera pregunta del verso 15 al verso 22. Del verso 15 al verso 22 ya pasó. En el siglo primero, año 70, ya sucedió. Cuando ves el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, en todos los que están en Judea, huyan a los montes. ¿Y qué pasó con la iglesia? La iglesia se salvó. La iglesia se salvó en el año 70. ¿Por qué? Por esta profecía. Ellos sabían que se iba a destruir el templo. La iglesia se salvó por esta profecía. Entonces Jesús está contestando acá la primera pregunta hasta el verso 31. Perdón, hasta el verso 22. Todo esto ocurrió en el primer siglo. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Ok, luego Jesús responde la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ok, acá Jesús va a hablar de su venida visible. En el rapto hay una venida invisible y en la segunda venida hay una venida visible. Entonces Jesús lo explica del verso 23 al verso 31. Del verso 23 al verso 31. En el verso 31 dice, en el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo con poder y gran gloria. ¿Ok? Todo esto lo van a ver. Pero ¿cuándo va a suceder esto? Dice el verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Ok? Entonces va a aparecer la señal. ¿Cómo es la señal? Verso 27, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? Está hablando Jesús de la venida del Hijo del Hombre. Entonces Jesús contesta la pregunta 3, la pregunta 1 y la pregunta 2. Y luego, en el verso 36, Jesús nuevamente aclara cómo va a ser la pregunta 3. Es como que vamos a decir que el 36 es la continuación del verso 14. En el verso 36, Jesús retoma el relato del verso 14.
¿Y qué es lo que dice Jesús? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Oiga, en la tribulación nadie va a estar comiendo, bebiendo y casándose. La gente se va a estar escondiendo en las peñas de los montes. La gente va a estar diciendo a los montes, cae sobre nosotros. La gente está buscando la muerte, más la muerte huirá de ellos. La peste, las enfermedades, la guerra, la violencia desatada, demonios desatados. Nadie va a estar casándose. Nadie va a estar comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. ¿Ok? Hasta el día que no entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué va a pasar? Va a haber un tiempo normal, de vida normal, y va a venir. O sea que el arrebatamiento es el evento que va a desatar todas las profecías de Apocalipsis 4 en adelante. Ok, verso 40. Entonces, dice Jesús, entonces, explicando lo anterior, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ok, ¿qué está diciendo Jesús acá? Luego dice la parábola del siervo prudente, luego la parábola de las 10 vírgenes, luego la parábola de los talentos. Ok, ¿qué está diciendo Jesús? O sea, que en la parábola del siervo prudente, si el siervo está tomando con los borrachos y portándose mal y llega el Señor, toma, será su parte con el lloro y el crujir de dientes. Por cierto, el lloro y el crujir de dientes no es una expresión del infierno, es una expresión de la gran tribulación. Entonces, ¿cómo va a ser que nosotros, que haya gente tomando, bebiéndose, emborrachándose? ¿No? ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Está diciendo que nosotros estemos preparados, que estemos trabajando, que estemos chambeando para que cuando Él regrese nos haya haciendo eso. Por lo tanto, el arrebatamiento es pretribulacionista. Es pretribulacionista. Muy bien. Bueno, estos son los 4 argumentos que yo presento a favor del pretribulacionismo. Yo encuentro la postura pretribulacionista la más fuerte de todas. Hay versículos oscuros, los hay. Hay versículos difíciles de entender, los hay. Pero en términos generales, considerando el contexto de la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, el carácter de Dios, etcétera, pues podemos asumir que la postura pretribulacional es la que tiene más sustento bíblico. Ahora, quiero terminar con 4 argumentos en contra del pretribulacionismo. 4 argumentos en contra del pretribulacionismo. Número 1, el pretribulacionismo es un postulado reciente que viene desde el siglo XIX. Ok, bueno, esto es debatible también. Pero bueno, vamos a tomar este argumento como válido. El pretribulacionismo viene del siglo XIX. Antes del siglo XIX, pues la iglesia tenía otras posturas, ¿no? Pudiera ser amilenial, pudiera ser postmilenial, pero el pretribulacionismo viene del siglo XIX. Ahora mi pregunta es, ¿eso lo descalifica como una verdad bíblica que venga del siglo XIX? Es una falacia ad hominem. La falacia ad hominem no ataca el argumento, ataca a la persona. En este caso, no se está debatiendo el argumento, se está debatiendo que viene del siglo XIX. Y solo porque viene del siglo XIX y no viene de la Reforma, ¿ya no es válido? No tiene ningún sentido. Así que ese argumento en contra del pretribulacionismo no tiene validez. Que venga del siglo XIX no quiere decir que no sea bíblico.
Hay muchas cosas que Dios ha estado restaurando a través del tiempo. La reforma continúa. La reforma continúa. Y entonces en esa restauración de grandes verdades, el pretribulacionismo viene del siglo XIX. Ahora, recuerden, mis hermanos históricos y mis hermanos reformados, que los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, Arminio, todos esos reformadores siglo XVI, siglo XVII, no se enfocaron en escatología, no se enfocaron en escatología, ellos se enfocaron más bien en soteriología, en eclesiología, en antropología. No se enfocaron en escatología. Hay muy pocos escritos escatológicos de los reformadores. Entonces ellos no tenían mucho interés en ese punto y no hubo una postura clara. Pero en el siglo XVIII, XIX, el interés hizo que los estudiantes buscaran un poco más acerca de esto. Entonces, primer argumento en contra del pretribulacionismo que fue postulado, que no fue postulado sino hasta el siglo XIX, no tiene validez de decir que por eso no debemos de creer en él, no tiene ninguna validez. Muchas verdades bíblicas han sido restauradas en siglos posteriores a la Reforma y no por eso no tienen validez. Argumento número 2. Es muy ilusorio pensar que no pasaremos la tribulación. Mejor pensemos que sí la vamos a pasar para que estemos preparados. Hermanos, no se trata de eso. No se trata de que, bueno, mejor pienso que sí la voy a pasar por cualquier cosa. ¿Qué tal si, pues si me arrebata el Señor antes, pues gloria a Dios, pero si no, pues ya estoy preparado. No se trata de eso. Se trata de qué dice la Biblia. De eso se trata. Entonces, las personas que hablan de esta manera, por lo general, no han estudiado del tema. Y como no han estudiado del tema, ellos dicen, bueno, lo que sea, si es pre, si es post, si es durante, no importa. Yo me porto bien. Bueno, es una postura, es correcto decir eso. Pero no es un argumento válido pensar que es una doctrina ilusoria, ¿no? Es una doctrina ilusoria. Es una doctrina escapista. Bueno, no la pusimos nosotros. La puso Cristo. Cristo lo dice. Pablo lo dice. ¿Ok? Entonces, segundo argumento, que como es muy ilusorio, mejor pensamos que sí vamos a pasar, tampoco, filosóficamente no tiene peso ese argumento. ¿Ok? Número 3. La Biblia no separa el arrebatamiento de la segunda venida. Es verdad. Tercer argumento en contra del pretribulacionismo, la Biblia no separa explícitamente el arrebatamiento de la segunda venida, como creemos en el pretribulacionismo. Es verdad, es verdad. Pero sí hay interpretaciones, ¿ok? Y hay que recordar también, voy a responder con este argumento, ¿quién recibe la revelación del arrebatamiento? ¿La recibe Pedro? ¿La recibe Juan? No, la recibe Pablo. Pablo habla del arrebatamiento, solo Pablo habla del arrebatamiento y Jesús habla del arrebatamiento. Acabo de leer el pasaje, Mateo 24. Solo Pablo y Jesús hablan del arrebatamiento. Pedro no habla del arrebatamiento. Juan no habla del arrebatamiento. Y siendo la calidad de hombres que eran, ellos no iban a declarar algo que a ellos no les fue revelado. Así que Juan no dice somos arrebatados. Juan dice en Apocalipsis 4, vi el cielo abierto, escuché una voz que me dijo, sube acá, y al instante, ¡fum!, estaba yo en el espíritu en el cielo. Fue arrebatado. No lo dice explícitamente, pero lo podemos entender que fue así. Y Cristo regresa en el capítulo 20. Capítulo 19 regresa las bodas del Cordero, capítulo 20 se establece el milenio. Capítulo 19 regresa Cristo, es enjuiciado el falso profeta, la bestia y es encadenado Satanás. ¿Ok? Entonces, la Biblia no dice explícitamente que son dos eventos separados, pero lo podemos entender. Lo podemos entender. Y
Cuarto argumento en contra del pretribulacionismo: aparecen santos en la tribulación. En Apocalipsis 13:17 dice que se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Aparecen santos en la tribulación. Sí, ¿qué es un santo? ¿Qué es un santo? Una persona separada de Dios. Sí va a haber salvación en la tribulación. Israel va a venir a salvación. Los 144,000 no van a ser gentiles. Los 144,000 que van a predicar delante del anticristo, van a confrontar al anticristo, van a predicar en medio de las bombas y de la destrucción. Esos 144,000 no son testigos de Jehová, son judíos. Son judíos, no son gentiles. Va a haber gente salva en la tribulación, va a haber gente salva. ¿Ok? Va a haber gente salva. Y esa gente salva son santos. Israel son santos. Los salvos de Israel son santos. ¿Ok? Entonces, estas cuatro posturas en contra del pretribulacionismo no tienen mucha fuerza. No tienen mucha fuerza. Ok, Karen Cárdenas pregunta, entonces Mateo 24, 9 al 13, ¿se refiere a los que se quedan, pero posteriormente se van a arrepentir? ¿O en este pasaje son los dolores de parto y no es tribulación? No, aquí estamos hablando de principio de dolores. No estamos, aquí estamos hablando, Jesús del 4, Mateo 24, del 4 al 14, responde la tercera pregunta, el fin del siglo, el fin del siglo. El fin del siglo es lo que nosotros llamamos el fin de la sexta dispensación. ¿Ok? El fin de la dispensación de la gracia. Entonces, todo lo que dice Jesús del 4 al 14 no se refiere a lo que va a suceder dentro de la tribulación, sino antes de la tribulación. Y cuando dice el verso 14, entonces vendrá el fin, se está refiriendo al fin de la dispensación sexta, la cual es el arrebatamiento y la resurrección de los justos. Ahora, cuando vemos del verso 23 al verso 31, aquí ya está hablando de lo que va a pasar en la tribulación, en la gran tribulación. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, grandes señales. Si os dijeren, mirad, aquí está en el desierto, porque como el relámpago sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Esta es una alusión al anticristo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Esto lo vemos en Apocalipsis también. Aquí Jesús no está hablando del principio de dolores. Acá Jesús está hablando de la gran tribulación después del rapto. ¿Ok? Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto mismo se conecta con Apocalipsis 19, lo que dice Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud del cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos. Más adelante ha llegado las bodas del Cordero, verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego y bueno, empieza a describir a Cristo, el regreso de Cristo, el regreso de Cristo. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio seguían en caballos blancos. Nosotros, ¿cómo el arrebatamiento y la segunda venida son el mismo evento si nosotros venimos en el regreso de Cristo? No puede ser el mismo evento porque en el rapto nosotros somos llevados, glorificados
y regresamos con Jesús. Estos ejércitos celestiales, verso 14, somos nosotros. De su boca sale una espada aguda para herir en ella las naciones. Bueno, y hay otros versículos que respaldan. El libro de Judas dice que he aquí vienen con sus millares de santos. Va a venir con nosotros, con sus huestes celestiales. ¿Ok? Bueno, entonces ellos llegan a la tierra. Por lo tanto, Mateo 24, cuando estamos hablando del verso 29 al verso, lo que dice el verso 29, la tribulación de aquellos días, por lo tanto, se refiere a el compendio Apocalipsis 4, Apocalipsis 19. A eso se refiere, ¿ok? A eso se refiere. Entonces Jesús contesta la tercera pregunta, luego contesta la segunda pregunta, la cual sucedió en el siglo primero, que ya pasó, eso ya pasó. Luego contesta la tercera pregunta y luego Jesús en el verso 32 regresa a la tercera pregunta. ¿Cuál es la tercera pregunta? El fin del siglo. Y explica de la higuera, explica que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Luego habla del el día y la hora, nadie lo sabe, como ladrón en la noche, como en los días de Noé. Se van a estar comiendo, casándose, divirtiéndose, gozando la vida, negociando, ¿no? La gente va a estar viviendo normal. No está hablando de que va a haber calamidades y en medio de las calamidades vamos a ser tomados. No. ¿Y por qué nos tenemos que preparar? ¿Por qué si estamos ya en la tribulación, pues ya sabemos que va a regresar? Todos nos arrepentimos, ¿no? No. ¿Por qué nos tenemos que preparar? Porque va a venir cuando menos lo esperamos. Va a venir cuando menos lo esperamos. Por lo tanto, el arrebatamiento es el evento que desencadena todas las profecías apocalípticas del capítulo 4 en adelante. El arrebatamiento es el evento, la prueba mundial que ha de venir sobre el mundo entero, el evento sobrenatural que va a desatar, va a poner fin al periodo de la gracia y vienen los juicios de Dios para luego entrar al milenio los redimidos. ¿Ok? El milenio no es el estado eterno. El milenio es un periodo donde Cristo va a decir, miren, así debió haber sido. ¿Ok? Y esta es la postura que yo encuentro más apegada por el carácter de Dios, por toda la revelación bíblica de Génesis, Apocalipsis. No seamos literalistas, estudiemos exegéticamente los versículos con sus contextos para que podamos entender, eh, todo esto. Así que esa es la razón, es una respuesta a, me habían hecho esta pregunta, ¿no? Entonces yo acá le estoy respondiendo, ya con esto termino esta pregunta, porque soy dispensacionalista, premilenialista, pretribulacionista, milenialista. Bueno, una pregunta muy grandota, pero espero que haya sido de bendición. Con gusto atenderé sus dudas, preguntas, comentarios, bueno, pero pues cada quien, yo le animo a que estudie con profundidad, ¿ok? Y yo encuentro muy interesante este tema y muy importante para que tengamos nuestras posturas, ¿ok? Karen Cárdenas dice, creo que tiene mucho impacto esta postura, sobre todo por la plenitud de la salvación. Yo no había entendido eso Mateo 24 antes. Sí, exactamente. Cuando lo vemos como el consejo global de Dios, encaja completamente el pretribulacionismo de acuerdo al carácter de Dios, ¿verdad? O sea, no separar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, aún así, repito, las posturas escatológicas son adiáfora, son materias de escasa trascendencia que es mejor tolerar.
no vamos a dividirnos por estas cosas, no vamos a pelearnos con estas cosas. Sí me pelearía con usted si niega la existencia del infierno, del juicio, de la resurrección o del regreso de Cristo. Allá sí nos peleamos, ¿verdad? Pero en el orden de acontecimientos, no. ¿Por qué? Porque es una materia interpretativa. Apocalipsis es un tanto espiritual, no me gusta llamarlo simbólico, sino espiritual, ¿ok? Y bueno, hay pasajes difíciles de entender, hay pasajes difíciles de entender, pero si tenemos esta mentalidad pretribulacionista, como que encaja mejor todo el contexto de la escritura. Muy bien, pues ya me pasé 16 minutos. Le mando un abrazo fuerte. Gracias por estar compartiendo conmigo esta hora de estudio y pues le bendigo. Gracias por su tiempo y vamos a estar mañana vamos a estar en el estudio expositivo secuencial de la primera carta de Juan y yo le invito a que a las 8 de la noche se conecte o si no puede, pues que nos pueda seguir de manera diferida en mi canal de YouTube o en el canal o en la página de Facebook de la iglesia. Así que muchas bendiciones, Dios les bendiga, nos vemos, bye bye.